Pues ya la mayoría ya está de pie. Vamos a leerlo, hermanos, alternadamente. Vamos a leer los versículos alternadamente. Empiezo el 15, ustedes el 16 y nos juntamos en el versículo número 18. Y dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cosas, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, todos juntos. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos, quiero poner énfasis en ese versículo 18 que dice: y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Hermanos, necesitamos entender, hermanos, quién es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia, muchos nos basamos en poner a un hombre como la cabeza de la iglesia. Y estamos a veces pues erróneos en este pensamiento, ¿verdad? Ahí vemos en el versículo 18 que nos dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, te damos por este día, gracias te damos por lo bueno que has sido con nosotros. Te pedimos que tú obres, Señor, que tú hables por medio de tu palabra, Señor, que tú pues obres, Señor, grandemente en nosotros, que tu palabra, Señor, la entendamos, Señor, y pues haznos ver, Señor, lo hermoso, Señor, que es permanecer, Señor, y pertenecer en el cuerpo de Cristo, Señor, que es la iglesia. Te lo pedimos y te damos gracias por todo, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. Vemos ahí en el versículo 18 que dice: y Él es la cabeza. Gracias. Dice en el versículo 18: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La palabra iglesia, hermanos, viene del griego, que es eclesia. Esta palabra viene del griego, hermanos, y pues esto pues nos trae mucha a veces controversia, ¿verdad? De la iglesia. Y muchas veces nosotros tenemos un concepto de un mal concepto de lo que realmente es la iglesia. Lo que quiere decir esta palabra iglesia o eclesia, quiere decir que es una asamblea convocada, una congregación de creyentes que se reúnen en un cierto lugar. Eso es lo que viene siendo la iglesia, una congregación, un grupo de personas que se juntan en algún cierto lugar. Vayamos a Mateo 18, 17. Vayamos allá a Mateo 18, versículo 17. Vamos a leer desde el 15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Pero vea lo que empieza a decir en el 17: si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Vemos que ahí le está diciendo: dile a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por publicano y gentil. Vemos que Jesucristo les está diciendo a los apóstoles: bueno, si tu hermano pecare contra ti, pues ve y repréndele. Si no te escucha, pues ve por otros dos, uno o dos, llévalo, y si no los escucha, pues ya ve y dilo a la iglesia, ve, dilo a este grupo de personas, para que ellos tomen, pues ya si no los escucha a todos, pues ya tomen cartas en el asunto. Entonces vemos que se está refiriendo a un grupo de gente. También vamos allá a 1 Corintios 4, 17. Primera de Corintios 4, 17. Vemos que dice ahí, en el 17 dice: por tanto, por esto mismo os he enviado a Timoteo,
que es mi Hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo y de la manera que enseñó que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Hermanos, vemos que pues enseñaba en todas las iglesias. Vemos que pues él se la pasaba de iglesia en iglesia enseñando al grupo de personas que estaban reunidas en ese lugar. Pues vemos que pues él se dirige a la iglesia, a los cristianos como iglesia. Él estaba enseñando a todos ellos. Allá adelantito en 1 Corintios 10:33. Vaya ahí a 1 Corintios 10:33. Dice: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Se estaban reuniendo en algún lugar y estaban esperando a otros para que llegaran, para tener una congregación, para que la iglesia estuviera presente. Vemos también en otros versículos donde donde dice que este hombre asolaba a la iglesia. No, y vemos en los versículos que dice también que no iba a un cierto lugar, no iba a un edificio a asolar la iglesia. Dice que él iba de casa en casa. Él asolaba la iglesia, iba en casa, iba tocando casa, iba sacando a los cristianos que eran la iglesia. Entonces ese es el término, hermanos, de la palabra iglesia. Pero también, hermanos, la Biblia nos enseña que la iglesia se le llama de diversas formas, se le conoce de diversas formas ahí en el Nuevo Testamento. Vamos a usar tantito la Biblia, hermanos, vamos a estar usando la Biblia. Vaya ahí a Efesios 5:27. Efesios 5:25 al 27. Ya lo tienen, hermanos. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Vemos que Cristo nos está diciendo, aquí el apóstol nos está diciendo: bueno, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Se está refiriendo a los cristianos, no se está refiriendo a un edificio, pero vemos más adelante: y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vemos en estos versículos que a la iglesia también se le llama como la esposa de Cristo. Vemos que está comparando, aquí el apóstol le está diciendo: bueno, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. A la iglesia también se le llama como la esposa de Cristo. Y vemos ahí desde los versículos, ¿verdad? Dice, por ejemplo, en el 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces es la esposa de Cristo. Y de esta manera pues también se le llama la iglesia. Busquen también Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10. Dice: sabe el Señor, perdón, estoy en Segunda de Pedro. Es Primera de Pedro 2, 9 y 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. A la iglesia también se le llama como el pueblo de Dios. También la iglesia, el grupo de personas que se reúnen, también es conocida como el pueblo de Dios. Pero también vaya ahí a Romanos 12:5. Ahí en Romanos 12, versículo 5. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros,
vemos que también, hermanos, se le llama el cuerpo de Cristo, así como el versículo que leímos al principio, que nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, a la iglesia se le conoce como la esposa de Cristo, se le conoce como el pueblo de Dios, y también se le conoce como el cuerpo de Cristo. Y aquí es donde quiero enfocarme, hermanos, en esas palabras, el cuerpo de Cristo. Eso es en lo que me quiero enfocar, hermanos, en la iglesia como el cuerpo de Cristo. Pero vemos que el cuerpo humano, hermanos, pues está compuesto de muchos miembros. Y todos los miembros pues nos sirven para hacer pues varias actividades, ¿verdad? Entonces asimismo la iglesia, hermanos, la iglesia también es un cuerpo que es conformada por muchos miembros. Aquí pues no puedo contarlos pues así rápido, ¿verdad? Pero pues aquí somos más de 30 los que estamos aquí. Entonces todos los que estamos aquí somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos, así como el cuerpo humano, que pues tenemos dedos, tenemos pies, tenemos cabeza, así mismo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y también tiene cada miembro también tiene su función. Cada miembro debe tener su función, y es muy importante, hermanos, es muy importante entender esto. Pero ¿cuál es la función de cada uno? Bueno, el Señor va a dar a cada uno según su don, ¿verdad? Pero erróneamente nosotros pensamos que el pararme aquí, muchos así lo piensan, y pues no es así. Muchos piensan que el pararse aquí es más que ir a agarrar una escoba y barrer. Muchos piensan de esa manera, pero no es eso, hermanos. No es más importante el estar aquí o el venir a cantar o el venir a tocar. No es más que barrer, o no es más que lavar los trastes. Dios da a cada uno su función. A cada uno le da su don para que cada uno pueda hacer su cierto trabajo. Vaya ahí a Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12, versículos 13 en adelante. Desde el 12, 1 Corintios 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Porque por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Vemos, hermanos, que la palabra de Dios nos está enseñando, bueno, así como el cuerpo, si todo fuera oído, pues ¿dónde estaría el olfato? Si todo fuera ojo, pues ¿dónde estaría el oído? Así mismo nosotros, hermanos, estamos conformados para estar aquí y poder trabajar unos con otros. La cabeza, hermanos, Él es la cabeza y nosotros somos los miembros del cuerpo. Todos somos importantes. Todos somos importantes, no es uno menos que el otro, ni uno es más que el otro. Todos somos un mismo nivel, todos vamos por donde mismo. Pero hermanos, necesitamos entender que Cristo nos tiene que usar para su servicio. Vaya ahí a Romanos 12, 5, 8. Romanos 12, 5, 8. Dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación,
el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Estamos viendo que aquí nos está enseñando, bueno, el que exhorta, pues exhorte, el que enseña, enseñe. Cada uno, hermanos, tiene su función. Pero el problema en las iglesias es que nosotros como miembros, como partícipes de este cuerpo, nos hemos dado la tarea o nos hemos encargado de ir lastimando o ir desmembrando el cuerpo de Cristo. Hemos ido lastimando por X o por Y razón, y hemos ido lastimando este cuerpo que es de Cristo. Todos somos miembros, pero como les digo, por X o por Y razón empezamos a lastimarlo, empezamos a desmembrar el cuerpo de Cristo, a quitarle miembros. Entonces, como nos decía Rigo la semana pasada, bueno, cuando uno se pega en el dedo chiquito del pie, pues nos duele todo. Nos duele, no podemos decir, pues nomás me dolió ahí. Nos quejamos, hermanos, porque nos duele. Cuando nos empieza a dar una fiebre, nos empieza a dar una gripa, pues empezamos con malestares en todo el cuerpo. Entonces así mismo el cuerpo de Cristo se empieza a doler todo cuando empezamos a lastimarlo. Cuando una persona pierde un dedo, yo conocí a una persona que perdió, no recuerdo si o uno de los dos dedos, los perdió. Y él me decía, bueno, pues dice, si es muy diferente no tener este dedo, porque pues con estos yo puedo sostener, pero con este se hace la fuerza. Y no es lo mismo deshacernos de este dedo y no tenerlo, y no puedes usar la misma fuerza que cuando tienes todos tus miembros. No es lo mismo. Y pues yo le entiendo, ¿verdad? Porque pues si agarramos un desarmador, pues lo agarramos, hacemos la fuerza con este y lo sostenemos y hacemos la fuerza. Pero si no tuviéramos este dedo, lo tenemos que agarrar con este, no va a ser la misma fuerza, y usted lo puede comprobar. Entonces, así mismo, hermanos, el cuerpo de Cristo se lastima y se desmembra, se queda sin miembros, y lo empezamos a lastimar. Empezamos a hacer lo que nosotros queremos con el cuerpo de Cristo. Recordemos que Cristo, hermanos, santificó a la iglesia. Recordemos que Cristo santificó a la iglesia, santificó a su cuerpo. Santificar, pues, es apartar para un uso exclusivo, y para eso nos ha apartado como iglesia el Señor. Así como el Señor apartó el séptimo día, lo podemos ver en Génesis 2:3. Si quiere vaya ahí, hermanos, si quiere vaya ahí, en Génesis 2, versículo 3. Bueno, desde el 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque porque en él reposó de toda la obra que había hecho, la creación. Mire, el Señor apartó un día para que Él fuera, y bueno, y lo santificó. Dice, bueno, yo aparto este día para santificarlo. Y este día, hermanos, por eso estamos aquí, porque es el día del Señor. Es un día que el Señor apartó para poder santificarlo y darle gracias por todo lo que ha hecho. Y apartó este día, y así como apartó este día, apartó a este grupo de personas, apartó a la iglesia, la santificó para un uso exclusivo. Para eso, hermanos, nos santificó. Pero como les decía, nos hemos encargado de lastimar el cuerpo de Cristo, de desmembrar el cuerpo de Cristo. Y eso pues ha sido doloroso para el Señor. Sí, hermanos, es doloroso para el Señor, y debe ser doloroso también para nosotros, hermanos. Porque es triste escuchar cuando un hermano se va al mundo, deja de asistir por un tiempo, y no, pues ya no quiero ir, y pues ya no quiero saber nada. Así como pasó con Timoteo y Demas. Bueno, Demas se fue amando a este mundo. Demas dejó de servir al Señor por amar a este mundo. Entonces así, hermanos, debe ser doloroso. Y yo creo que Pablo se dolía por decir, bueno, es que Demas me abandonó y ha abandonado el trabajo del Señor y se ha ido al mundo, se ha ido amando a este mundo. Pero, hermanos, en nosotros como cristianos
debemos de hacer algo para que el cuerpo de Cristo no se siga lastimando de esta manera. Pero ¿qué debemos hacer para que el cuerpo de Cristo, para poder mantener el cuerpo de Cristo unido? Vamos a ver 4 maneras, hermanos, para poder mantener el cuerpo de Cristo unido. Vaya ahí a Efesios 4:1. Efesios 4. Efesios 4, versículo 1. Dice ahí: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Una de las cosas, hermanos, que debemos hacer nosotros para que el cuerpo de Cristo esté unido, debemos ser tolerantes. Tolerantes. Vemos ahí en el versículo 2, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Pero vemos ahí una palabra clave: con amor. Debemos ser tolerantes, hermanos. En nuestra tolerancia, dice ahí, en amor. En nuestra tolerancia también debemos perdonar. En Efesios nos dice que nos debemos soportar con paciencia los unos a nosotros con amor. Vaya ahí a Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Colosenses 3, versículo 12. Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo con vosotros. Gracias, hermano. Hermanos, nos dice la palabra de Dios en Efesios que debemos soportarnos con amor. Pero vemos que en Colosenses nos dice, bueno, nos debemos de soportar, pero también nos debemos de perdonar. Debemos ser tolerantes, hermanos. Quizá nosotros batallamos en perdonarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque a veces no aceptamos nuestros errores, o porque a veces no aceptamos que el otro cometa algún error. No somos tolerantes, hermanos, a veces con los hermanos, pero también debemos perdonarnos. Es un claro ejemplo, y lo vemos en Juan 3:16. Es un claro ejemplo del Señor hacia nosotros. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que cree, porque todo aquel que va a creer, todo aquel que crea, lo voy a perdonar de sus pecados. Por amor lo voy a perdonar. Si nosotros tenemos amor por el Señor, hermanos, debemos de aprender a perdonar a los demás para que también podamos ser tolerantes. El Señor, hermanos, Juan nos dice nos dice de tal manera. Es tal manera. Yo creo no puede explicar el gran amor del Señor. No podemos nosotros imaginarnos el gran amor que el Señor ha tenido para con nosotros, para perdonarnos. Y así mismo, hermanos, lo hace con nosotros también ahí en 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Dice ahí en 2 de Pedro 3, versículo 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hermanos, ese es el deseo del Señor: perdonar a todo aquel que venga. Ese es el deseo, y ese debe ser el deseo también de nosotros en nuestro corazón como cristianos. Bueno, pues si el hermano me ofendió, yo le debo de perdonar a él, así como Cristo me perdonó a mí, así como Cristo nos ha perdonado a todos. ¿Por qué yo no puedo perdonar a mi hermano? Yo lo debo de perdonar, debo ser tolerante con mi hermano y debo entender, sí, somos humanos y nos equivocamos, y por eso debemos de perdonar, hermanos. Por eso debemos aprender a perdonar a nuestro hermano. Debemos hacerlo de esta manera. Y busque ahí Mateo 18:22.
busque Mateo 18, 22. Muchos estamos con, bueno, pues es que el hermano me ha fallado muchas veces me ha ofendido a mi hermano, muchas veces me ha dicho tantas cosas o ha hablado mal de mí. Sí, hermano, pero debemos aprender a perdonarle. Dice ahí en Mateo 18, 22. Son los versículos que leímos al principio, donde vemos que Jesucristo le dice a los apóstoles: bueno, si tu hermano peca contra ti, pues ve y repréndele, y si no te escucha, pues ve por uno o por dos, y si no los escucha, pues ya ve a la iglesia. Pero uno de los discípulos le pregunta, entonces dice ahí en el versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Cuántas veces lo debo yo de perdonar? Y le contesta el Señor, dice, le hace otra pregunta: ¿hasta 7? Y le dice, no, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y podemos sacar nuestra calculadora, hermanos, podemos sacar nuestra calculadora y pues si lo multiplicamos, pues nos van a salir 490. 490 veces nos sale si multiplicamos, si multiplicamos estos números. El Señor le dice: bueno, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7 lo debes de perdonar. Y no debemos de ir contando, bueno, pues ya lo perdoné una vez, híjole, me ofendió, ya lo perdoné otra vez, ya me ofendió y pues ya nomás le faltan 10 al hermano y ya no lo vuelvo a perdonar. Hermano, no se refiere el Señor a eso. No se refiere a, bueno, pues nada más perdónalo 490 veces. El Señor se refería a 70 veces 7 a que siempre debemos estar perdonando, hermanos. Siempre vamos a estar perdonando. Así como decimos, pues es que soy humano y me equivoco. Bueno, pues debemos entender que debemos ser tolerantes con el hermano. Bueno, se equivocó, lo tengo que volver a perdonar. El Señor me perdonó y aún así nos sigue perdonando, hermanos. Cuando nosotros pecamos contra Él, Él sigue perdonándonos. Y nosotros vamos a Él y le decimos: Señor, pues perdóname, he pecado contra ti. Él vuelve a perdonarnos. Así nosotros debemos ser tolerantes, hermanos, con los demás hermanos. Otra manera, hermanos, para poder mantener el cuerpo de Cristo unido, vaya ahí a Efesios 4:14. Efesios 4:14. Efesios 4:14. Nos dice ahí en Efesios 4:14. Dice: para que ya no seamos niños influctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Otro de las maneras para poder mantener el cuerpo de Cristo, hermanos, es no dejarnos llevar por emociones. Es no dejarnos llevar por emociones. Las emociones, hermanos, nos dañan a nosotros. Nosotros por un arranque de ira, por un arranque de, pues es que nos vamos a terminar haciendo muchísimas cosas, pero a la vez vamos a estar destruyendo el cuerpo de Cristo. Las emociones nos llevan a muchas cosas. Vaya ahí a Éxodo 32. Éxodo 32. Vamos a leer ahí desde el versículo 1. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será la fiesta para Jehová. Vemos, hermanos, que el pueblo de Israel, al ver que Moisés no descendía, porque ya tenía días ahí arriba en el monte, porque Dios le había llamado: bueno, ven para darte
algunos mandamientos, para darte pues instrucciones de lo que vas a hacer. Ellos, hermanos, se desesperaron. Ellos se desesperaron. Ellos pues le fueron con Aarón y le dicen, bueno, pues ya Moisés no baja, no vemos que baje, no sabemos qué le haya acontecido. Ellos se desesperaron y por su desesperación, por su emoción de desesperación, ellos dijeron, no, pues ¿sabes qué? Haz nosotros dioses, pues no sabemos qué haya acontecido con él. No sabemos qué le pasó, pues quién sabe si vaya a bajar o no. Pues necesitamos algo más, pues para que podamos. Y ellos, hermanos, por su emoción, por su desesperación, empezaron a adorar otros dioses que no era correcto. Porque más adelante vimos que la ira de Dios se encendió contra ellos por haber hecho un becerro de oro. Hermanos, por nuestras emociones nos lleva a veces a andar brincando de iglesia en iglesia, hasta nos lleva a andar en otras creencias que no son bíblicas. Eso es lo que provoca el estar en emociones y desmembramos el cuerpo de Cristo. Quizá usted ya está trabajando aquí en la iglesia, a lo mejor, no sé, lavando trastes o barriendo o cantando. A lo mejor usted ya está trabajando aquí en la iglesia, pero por cuestiones de que, pues es que el hermano Rigo me habló muy feo el domingo pasado. Yo sentí que me habló muy feo y cuando estaba predicando me volteó a ver entonces empezamos a maquinarnos cosas y empezamos a hacer, y no, pues es que ya, y nos empezamos a enojar y empezamos a tomar estas decisiones por nuestra emoción del enojo y no, pues yo me voy a ir a otra iglesia y vamos a la iglesia de allá y a la iglesia. Y empezamos erróneamente, hermanos, empezamos a desmembrar el cuerpo de Cristo, empezamos a lastimar el cuerpo de Cristo, hermanos. Y esto es lo que nos lleva, cuando tenemos emociones, nos lleva a desmembrar el cuerpo de Cristo. Y como dice ahí en Efesios 4:14, si quiere regrese ahí, como dice ahí en Efesios 4:14, nos dice, para que ya no seamos niños influctuantes, llevados por doquiera, dice, y de todo viento de doctrina, cambiando las ideas, bueno, no la idea, sino cambiando la palabra de Dios por ideas de hombres. Eso es lo que nos lleva a tomar esa decisión cuando tenemos esas emociones que nos dañan. Por eso es importante, hermanos, no dejarnos llevar por emociones. Si el hermano me hizo enojar, si el hermano me habló feo, bueno, pues yo tengo que, bueno, ¿qué hago bueno, entonces tengo que ser tolerante para poder perdonarlo y entonces no tener esas emociones que me lleva a tomar malas decisiones? Vemos el ejemplo de los israelitas. Sus emociones los llevaron a adorar a quien no debían, a otros dioses. Entonces, ¿por qué no es bueno dejarnos llevar por emociones, hermanos? Ahí mismo en Efesios 4, pero versículo 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pero dice en el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una de las razones por las que a veces tomamos malas decisiones, hermanos, bueno, vemos en estos versículos que nos está diciendo, bueno, a unos constituyó apóstoles, a unos maestros, a unos pastores, a unos evangelistas. El Señor nos está constituyendo. Si la hermana Carmen está dando clases a los niños, es un ejemplo. Si la hermana Carmen está dando clases a los niños, pero uno de los niños se portó mal, porque esto sucede en todas las iglesias, no nada más en Agua Viva, Todos los niños, se portó mal un niño, pues le gritó a ella y ella va con la hermana, pues ¿sabe qué, hermana? Pues su hijo me habló mal, su hijo me gritó. Pues estaba haciendo esto, estaba portándose mal y yo le llamé la atención. Entonces la mamá empieza a decirle, es que usted no sabe cuidar a los niños. Y entonces, tanto como la mamá
como la hermana se van a ofender y van a tomar la decisión, bueno, yo ya no voy a ir a la iglesia porque va a estar la hermana y yo no quiero tener el problema por su hijo. Bueno, pues es que va a estar la hermana Carmen dando clases a los niños y yo no quiero que mi hijo entre a la clase. Entonces ya ninguna de las dos viene y desmembraron el cuerpo de Cristo por las emociones de su enojo, por las emociones de tener esos problemas. Debemos aprender, hermanos, a mantener todos nuestros problemas, perdonar todos y cada uno de los pecados que hagan hacia nosotros. Debemos entender eso, hermanos, que si nosotros, ahí si se va la hermana Carmen, pues ya le quitó un dedo al cuerpo de Cristo, ya le quitó un dedo al cuerpo de Cristo, ya no es la misma mano, ya no es el mismo pie, ya está desmembrando el cuerpo de Cristo, hermanos. Y esa es una de las razones, pero también es necesario permanecer donde Dios nos ha puesto para no andar como niños fluctuantes. Dice ahí en el versículo 14, para que ya no seamos niños influctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, para que entendamos lo que realmente dice la Biblia y no andar creyendo esto y no andar creyendo el otro hermanos, debemos entender y mantener nuestras emociones. Y esto, hermanos, el andar de iglesia en iglesia, de doctrina en doctrina, de creencia en creencia, eso, hermanos, nos lleva a un poco de inmadurez. Eso nos lleva a la inmadurez, porque a veces decimos que y el pastor así nos lo ha explicado, ¿verdad? Bueno, pues es que todos están mal, nada más pues yo tengo la razón. Entonces pues ahí está lo raro, ¿verdad? Si uno está mal, si uno está bien y todos los demás están mal, pues entonces algo anda mal. Y necesitamos entender, hermanos, que no debemos tomar esas malas decisiones por nuestras emociones. Otra de las cosas, hermanos, que debemos hacer para mantener unido al cuerpo de Cristo, busque Filipenses, ahí adelantito, Filipenses 2:4. Filipenses 2, versículo 4. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vemos, hermanos, que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Bueno, pues tenemos que mirar por lo nuestro, ¿verdad? Es obvio que tenemos que mirar por lo nuestro, y es lo que nos dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, pero también lo debemos de hacer a un ladito, hermanos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás. No debemos ser pues envidiosos, hermanos. Esa es otra de las cosas. No es ser envidiosos, no ser egoístas, mirando las necesidades de los demás. Ahí en el versículo que sigue dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual como Dios, sino cosa a que aferrarse. Hermanos, vemos que este sentir también lo tuvo el Señor. Él se dio a sí mismo por nosotros. Él no dijo, bueno, pues ya pecaron, pues hay que se queden con sus problemas. Pues no, hermanos, Él se dio a sí mismo. Él vio por nosotros. Él dijo, bueno, ellos necesitan una salvación, pues. Y vemos en Isaías que dice, bueno, ¿a quién enviaremos? Bueno, heme aquí, envíame a mí. Y fue lo que dijo el Señor: heme aquí, envíame a mí. Muchas veces ese versículo lo usamos, lo escuchamos en misiones, lo escuchamos, y realmente fue Jesucristo quien dijo, bueno, heme aquí, envíame a mí. Yo soy el que va a ir para perdón de sus pecados. Hermanos, el Señor sintió lo mismo por nosotros. Vio que tuvimos necesidad de perdón. Él vio que tuvimos necesidad de perdón, pero nosotros somos tan egoístas, somos tan feos, hermanos, para decirlo así. Somos tan feos, tan egoístas, que veo nada más por lo mío propio. Pues es que yo necesito, pues ni modo. Si el hermano necesita, pues ya no es mi problema. Yo estoy bien, con eso basta. Hermanos, no debemos de pensar de esa manera, pero ojo, hermanos, ojo, muchas veces
nos agarramos de esto. Bueno, pues hermano, pues sabe que mire, en Filipenses 2:4 nos dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pues es que necesito dinero, ¿verdad? Y no nos agarremos de ahí, hermanos. Eso es una de las malas costumbres que a veces agarramos. Bueno, pues es que el hermano pues nos dijo que pues debemos de ver por los demás, hermano, y pues necesito dinero, ¿cómo ves si me presta? No, hermanos, no es exactamente esto, hermanos. Mire, vaya ahí a Romanos 15, a Romanos 15. Romanos 15. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. No debemos agradarnos a nosotros mismos, pero dice en el versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Para la edificación. Hermanos, yo pues puede venir un hermano o con el pastor y pastor, pues sabe que estoy pasando por algún problema pues de dinero, la verdad sabe de que no tengo dinero. Y el pastor le puede decir, bueno, pues vamos a orar, hermano, para que Dios te supla lo que tú necesitas. Vamos a orar para que para que veas que Dios te suple lo que tú necesitas. Hermanos, necesitamos entender esto, que es para nuestra edificación lo que necesitamos, porque a veces vamos con el hermano y hermano Eulogio, pues présteme, tiene 300 pesos que me preste, la semana que entra se los pago. Bueno, pues la semana que entra ya no vino el hermano porque le debe al hermano Eulogio. Y por ese caso de que pues no le paga, a lo mejor el hermano Eulogio ya no se los quiere ni cobrar, pero el hermano sintiéndose culpable de que no se los va a pagar, deja de venir y empieza a romper el cuerpo de Cristo. Es que debemos entender, hermanos, que es importante el cuerpo de Cristo. Si desmembramos el cuerpo de Cristo, se va a quedar sin iglesia, solamente se va a quedar Él, hermanos. Necesitamos entender que el cuerpo de Cristo es tan importante. Nos dice ahí en Romanos que debemos agradar a nuestro prójimo para la edificación, para su edificación. No para echarle a perder su vida, no para que deje de asistir a la iglesia, para que rompa el cuerpo de Cristo. Quizá uno de nosotros pudiera estar enfermo y necesita sanar. Y tal vez no necesita dinero, tal vez no necesita medicamento, pero lo que sí necesita, hermanos, es sanarse. Lo que sí necesita es oración. Es oración lo que él necesita. Vaya ahí a Santiago, hermanos. Santiago, capítulo 5. Santiago 5, versículos. Santiago 5, versículo 16. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, pero dice ahí, orad unos por otros para que seáis sanados. Hermanos, necesitamos la oración para poder ser sanados. Necesitamos entender, hermanos, que no necesariamente necesitamos que mi hermano me ayude monetariamente. No necesito que mi hermano me ayude de esa manera, porque vamos a chocar y pues ya va a dejar de venir uno porque no le va a pagar al otro. Entonces necesitamos estar orando unos por otros, viendo las necesidades de los otros. Y si yo no tengo dinero, hermano, si viene uno y me dice, hermano, es que necesito dinero, pues hermano, pues vamos a orar. Vamos a orar para que Dios supla, porque Él es el único que puede suplir. Si tú necesitas, pues vamos a orar. Voy a ver por tu necesidad, pero yo voy a orar por ti, porque no traigo ni un 5. ¿Cómo quieres que te preste? Entonces, hermanos, así es necesario orar unos por otros, mirando por las necesidades de los otros, como dice ahí en Primera de Corintios 12, 25 y 26. Primera de Corintios 12, 25 y 26.
Nos dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, vea lo que dice ahí, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pero si un miembro, hermano, se duele, si un hermano está pasando por algo doloroso, nos debe de doler a nosotros también, porque somos un mismo cuerpo. Somos un mismo cuerpo y pertenecemos a donde mismo. Nos debemos de doler junto con él. Si él recibe la honra y pues todos los miembros nos debemos de gozar junto con él, viendo las necesidades de los demás. Y para terminar, hermanos, busque ahí Filipenses 2:2. Filipenses 2, versículo 2. Que otra manera para poder, para permanecer, para que el cuerpo de Cristo permanezca unido. Ahí en Filipenses 2:2 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermanos, si queremos seguir manteniendo el cuerpo de Cristo, debemos de tener un mismo sentir. En las iglesias pasa mucho de que se van a tomar algunas decisiones o algo y pues yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, y pues él no está de acuerdo, pues ahí quédense con su iglesia. Y empezamos a lastimar una vez más el cuerpo de Cristo. Necesitamos entender que debemos estar unánimes en todo. Dice ahí en el versículo 2: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermanos, debemos estar unánimes en todo, porque si no tenemos un mismo sentir, hermanos, ahí es donde, como les digo, empieza a romperse el cuerpo del Señor. Empezamos a desmembrar el cuerpo del Señor. Se va un brazo para allá, se va una pierna para aquel otro lado, se va el otro brazo para allá, y el cuerpo de Cristo se empieza a descomponer, hermanos. Ya no empieza a funcionar de la misma manera. Nos ha tocado muchas veces, y hay hermanos aquí que han conocido que hermanos se han ido por tomar algunas decisiones, a veces por decisiones tan pequeñas. Hermanos se van de la iglesia por no tener un mismo sentir, hermanos, mire, podemos tomar una decisión y yo puedo, bueno, pues si es que yo no estoy de acuerdo, y pues hermano, pues sabe qué, yo no estoy de acuerdo, mire, por esta razón, por aquella razón, y no somos capaces de platicarlo, somos capaces mejor de tomar la decisión. Pues yo no, pues no me van a tomar en cuenta, no están unánimes conmigo, bueno, pues ahí quédense con su iglesia, quédense con su decisión. Y no debemos de pensar de esa manera, hermanos. Y así es como dice ahí en 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice que no haya entre vosotros divisiones. No debe haber entre nosotros divisiones, hermanos. No debemos de decir, no, pues es que los hermanos me toman poco en cuenta y no toman mis decisiones. Hermanos, todos somos importantes. Si estamos tomando alguna decisión, debemos de estar unánimes. Si el hermano no está unánime, bueno, pues debe haber alguna razón. No es para que tomemos la decisión de irnos y dejarlo ya todo, hermanos. Es para que lo hablemos, para que se platique. Por eso se toman decisiones. No para que el cuerpo de Cristo pues se vaya el hermano, para que se vaya la hermana. Se toman decisiones por alguna razón, y si no tenemos la misma decisión se debe de platicar. Pero también, hermanos, debemos estar unidos, unánimes en oración. Ahí en Hechos 1, Hechos 1, versículos versículos 11 y 12. Bueno, del 12 al 14 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar,
el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Debemos estar unánimes en oración, hermanos. En el grupo de WhatsApp, pues siempre se mandan, pues hermanos, ayúdenme a orar, tengo esta necesidad. Quizás es un error, también es un error mío, ¿verdad? También puede ser un error mío, pero yo no soy mucho, hermano, de decirle a un hermano, pues sabes que estoy orando por ti. Pero si un hermano manda un mensaje, hermano, pues sabe que necesitamos que ore, estamos orando, ayuden a orar por tal cosa, mi abuelita está enferma o mi tío está enfermo o estamos pasando por una crisis económica. Yo oro por ustedes, hermanos. Si yo no mando un mensaje, no quiere decir que yo no estoy orando por ustedes. Al contrario, y algunos de ustedes saben, a veces están pasando por algún problema, a veces están pasando por algo, y yo no soy y pues voy a mandar un mensaje. Yo hablo, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando contigo? Y eso es lo que hago, hermanos, y decirles, pues sabes qué, hermano, estoy contigo en oración, estoy orando por ti. Y a lo mejor ese es uno de los errores, pero hermanos, debemos estar unánimes en oración. Unánimes en oración. La oración es tan importante. Si no oramos por el enfermo todos unánimes, pues ¿qué va a pasar? Bueno, sea la voluntad de Dios, sea la que sea la voluntad de Dios, pero necesitamos orar todos juntos. Como vimos ahorita, bueno, si uno se duele, nos dolemos todos y vamos a orar por él para que esté bien. Debemos estar unánimes en todo, hermanos. Debemos de entender que somos un mismo cuerpo. Debemos entender que debemos estar siempre unidos, siempre unánimes, orando unos por otros, sintiendo la necesidad por los demás, mirando las necesidades de los demás, no tomando malas decisiones por nuestras emociones. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, y pues te pido que nos ayudes, Señor, a seguir unánimes, Señor, a seguir orando unos por otros, Señor. Gracias, Padre, porque pues en tu palabra vemos, Señor, que es muy importante, Señor, mantener el cuerpo de Cristo unido, Señor, sin lastimarlo, sin desmembrarlo, Señor, sino unido, todos unánimes, sintiendo una misma cosa. Si uno se duele, Señor, que todos sintamos un dolor, Señor, por nuestro hermano, que estemos unidos, Padre, en todo. Señor, gracias, Señor, te damos. Así, hermanos, con su cabeza inclinada, siga orando ahí en su lugar. O si gusta pasar aquí al altar, tomar alguna decisión, decir, pues Señor, quizá yo no veo por la necesidad de mi otro hermano, quizás yo tengo malas emociones y por malas emociones he tomado malas decisiones. Estar todos unánimes, hermanos, en oración. Gracias, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros.
sigue bendiciéndonos, Padre, y pues te pedimos también que bendiga, Señor, el servicio en la tarde, Señor. Bendícenos en todo momento y gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias, hermanos, Dios les bendiga.